noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al lado de Economía Express. Buen arranque de semana ya directamente este día lunes que ha dejado de todo. Vamos a charlar un poco de lo que viene sucediendo con los mercados, la dinámica que está teniendo algunas variables financieras, pero que evidentemente tienen su impacto en la economía real. Venimos charlando mucho de algunas decisiones que fue tomando en estos últimos días, yo te diría en estos últimos meses y semanas, el equipo económico comandado por Luis Caputo, el ministro de Economía, y también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que tienen algunas preocupaciones. La primera, que no haya un impacto en el nivel del dólar y que eso no se termine trasladando a los precios, algo que a priori parecería ser que se pudo controlar, al menos en las primeras semanas de agosto. Pero ¿qué sucedió en el arranque de esta semana? Ruidos también, tal vez, desde el punto de vista político, que empiezan a afectar a una economía, en términos reales, que empieza a moverse en una especie de cámara lenta, una economía en slow motion, a mí me gusta decirle. ¿Por qué? Porque empezó a tener un nivel de desempeño mucho más tenue, tibio y frenado que en otros momentos, sobre todo porque venía teniendo un buen crecimiento, una buena recuperación en el ritmo de la actividad económica, pero lamentablemente a partir bien marcado del mes de mayo empezaron a pasar un montón de cosas. En la actividad económica se llenó de dudas la transición camino hacia las elecciones, y eso se empezó a reflejar en los distintos indicadores que sigue de cerca el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por supuesto, tiene la preocupación del presidente Javier Milei, que está esperando a ver cómo llega la economía a las elecciones y qué termina sucediendo en un segundo semestre bastante desafiante. Miren este gráfico. ¿Qué terminó sucediendo con el nivel de actividad económica en la Argentina? El dato del INDEC oficial cayó 0,7% mensual en el mes de junio, en el sexto mes del año, segunda caída consecutiva. En solamente 6 meses, 3 meses acumuló caídas y 3 recuperó. Pero ojo con esta situación que está sucediendo, que es cuando comparás mes contra mes, el ritmo de la actividad antes mostraba un dato positivo, venía creciendo de a poquito, muy tenuemente todos los meses, pero en mayo cayó 1,2%, en junio volvió a caer la economía 0,7%, siempre comparando contra el mes anterior, que te viene mostrando, si se quiere, la mirada del corte al plazo más corto, ¿no? En este caso, porque cuando empezás a comparar el mismo mes, el mes de junio, con el ritmo de actividad, al menos de todo lo que produjo la economía argentina del 2024, todavía hay señales positivas, 6,4% interanual. De hecho, en el primer semestre, si comparás la primera parte, la primera mitad del 2025 comparada contra el 2024, por eso es tan importante este dato que hay que consolidar, hubo una especie de recuperación, 6,2%. Pero mira este gráfico, muy elocuente de INVEC, una de las consultoras tal vez más utilizadas en el mercado para seguir de monitoreo. Me parece muy importante ver en cuenta qué es lo que terminaba sucediendo. Fíjense este gráfico que mide el desempeño que viene teniendo la actividad económica en la Argentina. Se utiliza el dato que publica el INDEC todos los meses, estimador mensual de actividad económica. Desde enero del 2021 la economía empezó a modo serrucho, pero ir recuperando parte de lo que fue la caída brutal. Si quisiéramos ver el 2020, veníamos de la pandemia. La caída importante en materia recesiva. Fue uno de los años con mayor nivel de caída en términos económicos que tuvo la Argentina en estos últimos años. Cayó casi un 8% la economía, que lo recuperó en B casi durante todo el año 2021, que creció. En el 2022 también siguió creciendo el nivel de actividad económica hasta prácticamente el 2022, hasta mediados del 2022. Una vez que entró la transición y de cara al año electoral, que fue el 2023, el último de la administración anterior, empezó en franco descenso el nivel de actividad hasta julio del 2024. ¿Cuánto cayó la economía en este último tiempo, en los últimos 2 años, desde julio del 2022 a julio del 2024? Alrededor de un 8,6%. Aquí tenés toda la caída, con algunos rebotes, por supuesto, producto de que en el 2023, al menos en la primera parte del año 2023, un año electoral, obviamente comandado en ese caso, quien tenía la lapicera en el Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández, que en un momento, por supuesto, de alguna manera se la cedió a Sergio Massa cuando asumió como ministro de Economía. Tenía cierta recuperación el ritmo de la actividad económica, al menos en la primera parte del 2023. ¿Eso significaba que el año estaba siendo bueno? No, porque después la tendencia era hacia la baja. Ahora, fíjense esto, aparece octubre del 23, las elecciones,
se desmorona el ritmo de la actividad económica producto de equilibrar las cuentas públicas, un fuerte ajuste fiscal, que eso impacta en la economía, también un salto cambiario que también le pegó a la economía. Bueno, ya sabemos esa historia, ¿no? Lo que terminó sucediendo en los últimos meses del 2023, que acusó recibo y sentenció, si se quiere, desde el punto de vista del ritmo de actividad económica, todo el 2024. Pero claro, a partir del mes de mayo, junio, la economía hizo piso, aquí. Últimos 2 años había caído casi 8%, casi 9%. Bueno, lo recuperó prácticamente en 6 meses, hasta diciembre del 2024. En la segunda parte del año pasado, el segundo semestre, que estamos ahora empezando a comparar, porque agosto ya es parte del segundo semestre, con lo cual cuando se conozcan los datos de agosto vamos a chequear tal vez y comparar contra un periodo ya expansivo del ritmo de la actividad, la economía de a poco empezó a recuperar, producto de algunas variables, el tema del equilibrio fiscal que juega a favor, para acomodar un poco las cuentas públicas, el efecto dólar alto empieza tal vez a tener las buenas condiciones luego del salto cambiario. Lo primero que hace una devaluación es, bueno, pegarle de lleno al ritmo de los precios y después al nivel de actividad, al menos históricamente así se movió los saltos cambiarios en la Argentina, pero después, sobre todo los sectores exportadores tienen un tipo de cambio más competitivo, con lo cual les genera incentivos para crecer, principalmente al sector que está muy vinculado al agro, que es muy competitivo en la Argentina y que también te tracciona uno de los motores muy importantes. El tema central es que también hubo una recuperación, tal vez, del nivel del salario real, en términos reales. Las paritarias empezaron a empatar, si se quiere, del sector privado y público en la Argentina, la alta inflación de la primera parte. Pero claro, contra una inflación que venía desacelerando, con lo cual había una especie de efecto bonanza, al menos en los bolsillos, no de todos, pero sí de muchos argentinos, y eso hizo recuperar un poco la economía con cierta estabilidad, hasta que se empezó a frenar. Claro, ese salto desde mediados del año pasado a hoy había llegado a casi 9%, un salto importante del ritmo de la actividad, y acá era donde quería defender el equipo económico comandado por Luis Caputo esta situación. El tema central es que pasaron un montón de cosas y empezó la economía a llenarse de dudas en un año electoral donde obviamente las buenas tensiones, por ejemplo, vamos a suponer la competitividad que tenía el dólar, la empezaste a perder, lo mismo la recuperación del salario real también se empezó a perder, a pesar de que la inflación siguió yendo hacia la baja, pero fíjate lo que terminó sucediendo en el mes de enero, que fue un mes donde la economía siguió subiendo, pero después vino febrero, cayó después, obviamente, durante el mes de mayo, durante el mes de junio sucedió algo similar. Obviamente empezaste a tener una caída en el ritmo de la actividad mes a mes, por eso hoy, actualmente, el último dato, de acuerdo al INDEC, en junio el nivel de actividad está por debajo de diciembre del 2024. Bueno, cuestiones que hay que seguir de cerca porque empezaste a tener este panorama muy desafiante en slow motion, esa recuperación. Muy, pero muy amesetada, sobre todo enfriando algunos sectores como la industria, que no está pasando por un buen momento, la construcción, que tenía buenas perspectivas, que se empezó a frenar, producto de algunas variables, sobre todo financieras. ¿Hay tensiones en el mercado? Vaya si las hay. Miren este gráfico, ¿qué terminó sucediendo con una tasa de interés que se descontroló? ¿Y por qué afecta la actividad la tasa de interés? Principalmente afecta a las empresas, a las fábricas, a la industria, a la producción en la Argentina, porque las empresas no operan de contado, necesitan financiamiento y obviamente el salto de tasas. Producto, miren este gráfico, enero del 2025 la tasa estaba cercana al 40-50% aproximadamente, por debajo del 50%, entre el 45 y 40%. Con algunos cimbronazos, por supuesto, en los meses, pero con un nivel de estabilidad muy marcada, cercano al 40%. Ya a partir de abril, obviamente, cuando saliste del cepo, acá es la salida del cepo, las tasas subieron, obviamente, para compensar tal vez el salto cambiario que tuvo el dólar oficial. Esto fue a mediados de abril, pero después volvieron al sendero de una tasa muy marcada y controlada por el Banco Central. El tema central fue sucediendo y esta tasa de interés es la que utilizan las empresas para adelanto en cuenta corriente de 1 a 7 días. Es básicamente la forma más fácil que tiene de endeudarse las empresas en la Argentina. Adelanto de cuenta corriente en cada uno de los bancos donde operan las empresas, una tasa que incluso llegó a superar más del 90%. Fíjense el salto que pegó una vez que se eliminaron las LEFIs, que es ese instrumento que venía tratando de generar cierta contención y un margen de referencia para el corredor de tasas de interés en la Argentina. Subió a mediados de julio prácticamente del 40%, saltó al 60%, después volvió a caer
y después volvió a rebotar al 90% la tasa de interés para adelanto de cuenta corriente de las empresas. Esto es, cuando la empresa tiene algún tipo de problema, le echa mano a este tipo. Pedirle una especie de crédito a cortísimo plazo para, tal vez, por un lado, poder girar en descubierto o por el otro, tomar un crédito de 1 a 7 días que le habilita tratar de cubrir algún tipo de vencimiento que necesite pesos en el área de finanzas de cada una de las empresas en la Argentina. Bueno, imposible, con un nivel de tasas del 90%, casi prácticamente 40, 50 puntos por arriba de la proyección de inflación. Más allá de que estamos hablando de colocaciones a corto plazo, pero después, si vos anualizás esas tasas, estás teniendo una tasa efectiva muy, pero muy alta, muy por arriba de la inflación y obviamente sin una referencia clara. Bueno, esto generó mucho ruido en las tensiones de un mercado y además te empieza a frenar el ritmo de la actividad económica. Sobre todo por dos cuestiones. ¿Qué está pasando con el universo de los pesos? Bueno, una de las medidas que tomó el Banco Central para que no haya impacto de la suba de tasa de interés, obviamente también con respecto a esto, el tema del dólar en el medio, que sigue de cerca las tensiones. El día de hoy subió fuerte el dólar, casi más de 40 pesos en una jornada, hacía mucho que no sucedía. Y vos fijate que, como dice la canción, el final es donde partí, ¿no? Porque estamos terminando el mes de agosto casi muy similar a como había arrancado. Había perspectiva porque en la primera semana el dólar empezó a bajar, sin embargo, con el salto de hoy y con lo que sucedió los últimos días de la semana pasada y lo que puede llegar a suceder durante esta semana, por eso vamos a estar hablando de la lupa, lo que puede llegar a pasar con el dólar, bueno, puede llegar a haber tensiones en el camino. Hoy un dólar de nuevo sobre la línea de los 1.370 pesos, como cerró este día lunes. Encajes bancarios. Acá sí, esta es una medida clave. La explicábamos la semana pasada con respecto a cómo impacta el ritmo de encajes bancarios, que es básicamente el dinero que tienen los bancos de los ahorristas depositados en cajas de ahorro y cuentas corrientes si son empresas, obviamente calzado en una cuenta del Banco Central, con lo cual le quitan capacidad prestable a los bancos. ¿Cuánto estaba el nivel de encaje en los últimos años? Bueno, por ejemplo, en la década del 80, final del 80, el encaje estaba alrededor del 90%. Le daba muchísima seguridad, casi todo el dinero que estaba en los bancos lo tenía el Banco Central en una cuenta de encaje remunerado. En este caso, aquí estamos viendo el 2001 que estaba alrededor de entre un 10%. Después, hace mucho que los encajes desde el 2019 empezaron a estar sobre la línea del 30%, pero a partir de agosto de este año subieron primero al 40%, después al 45% y después al 50%. Esto lo limita muchísimo uno de los motores que venía teniendo un buen ritmo, que era el crecimiento del crédito al sector privado, por dos variables. Una, la tasa. Una tasa de interés alta obviamente desalienta que haya más crédito en la Argentina. Eso le pega de lleno al nivel de actividad económica. Y la segunda tiene que ver con la capacidad de los bancos de tal vez administrar mayor nivel de dinero para poder darse vuelta y prestar. Los bancos, hay que recordar que el negocio de los bancos es administrar la liquidez. Por un lado, captar depósitos, por eso Sede Depósitos muchas veces paga una tasa de interés, pero después se da vuelta y coloca créditos. Bueno, esos créditos venían creciendo en la Argentina. El tema central es que con este nivel de encajes, el 50% de todos los depósitos bancarios a la vista, de corto plazo, en cajas de ahorro y cuentas corrientes, tienen que estar depositados en una cuenta del Banco Central y no se pueden prestar. Esto le da mayor seguridad al sistema, pero obviamente limita a los bancos la capacidad de seguir potenciando el crédito para el sector privado, una variable que venía teniendo muy buen ritmo, sobre todo con el comienzo desde julio en adelante, desde julio del año pasado en adelante, con el crecimiento muy vinculado con el ritmo de actividad económica que te contamos hace un ratito. Bueno, ojo con esta variable que está también impactando mucho. Por supuesto que esta es una película ya de largo plazo. Habitualmente los encajes avisan mucho que estaba sobre la línea del 10-20%. Empezó a subir fuerte en el mes de agosto del 19, una vez que se instituye principalmente el hecho de las turbulencias cambiarias en el año electoral tras las PASO del 2019. A partir de ahí vuelven los controles de cambio, vuelven los controles de capitales, vuelve el cepo en la Argentina y obviamente el nivel de encaje se ubicó cercano al 30%. El tema central es que ahora el encaje está en el 50% y eso generó muchísimo ruido y enojo por parte de los bancos, que inclusive pidieron en distintas instancias, hubo al menos 3 reuniones privadas entre el equipo económico que comanda el Banco Central, Santiago Bausili, y por supuesto los banqueros en la Argentina.
diciendo y poniendo algunas condiciones de lo que está sucediendo. Primero porque están preocupados por el nivel de tasa de interés, que hoy no tiene referencia. Hoy el Banco Central, si se quiere, se corrió del escenario de fijar la tasa de interés. La tasa de interés la fija el mercado de acuerdo a la oferta y demanda de créditos en la Argentina. Claro, el tema central es que, ¿por qué hace esto el Banco Central? ¿Por qué sube los encajes? Quiere contener la potencialidad de pesos que circulen excedentes en la economía y que vayan o al dólar o también al resto de los precios. Le pega de lleno, si se quiere, a la estrategia de Javier Milei, que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. Si no están esos pesos, no va a haber convalidación en materia de que se vayan los precios, y eso te termina, si se quiere, condicionando todavía el tema de la inflación, que no se desborde a futuro. Bueno, es una medida arriesgada, porque obviamente el equipo económico sabe que al tener un nivel de tasa de interés como la que tiene la Argentina ahora, que está más cerca del 50 que del 25, que son las proyecciones de inflación, que al tener un apretón monetario casi sin liquidez y complica a los bancos la capacidad de salir a prestar y otorgar más créditos para que haya mayor crecimiento o potencial llegada de inversiones o financiar proyectos de inversión por parte de las empresas, le termina pegando al ritmo de actividad. Y ese menor ritmo de actividad potencialmente tal vez es menor ritmo de crecimiento y obviamente también menor ritmo de recaudación. Empezás en un círculo vicioso, ¿todo para qué? Para que no haya tensiones en el mercado de cambios, pero esta semana arrancó con un salto del 40%. ¿Qué pasó con el dólar? Mira, vamos a tener en cuenta, 40% no, 40 pesos el dólar subió este día lunes, estaba sobre la línea de los 1.330 pesos como cerró y hoy terminó cerquita a los 1.370 pesos, más cerca del techo de la banda que actualmente está en 1.460. Hay que recordar que el dólar a partir del mes de diciembre básicamente es libre, lo pone la oferta y demanda de un mercado de cambios que hasta ahora se venía moviendo con mucha estabilidad, saltó a 1.374, esto es finales del mes de julio. Hoy llegó a 1.370, prácticamente por eso decimos el final donde partí, había mucha expectativa, en agosto empezó a bajar, principalmente acotado con una super tasa de interés necesaria para que el dólar no se escape, y hay que tener en cuenta que todavía puede llegar a tener recorrido hasta los 1.460. Obviamente hay tensiones en el mercado, hay que seguir de cerca esta variable, pero mientras tanto la economía empezó a sufrir estos embates de falta de definición de lo que puede llegar a suceder con el dólar camino a las elecciones, si quedan pesos que vayan a ese mercado, si seduce o no la tasa de interés para los ahorristas y los inversores, que hoy pueden tal vez disfrutar de una tasa muy elevada, en términos nominales, mucho más alta que las proyecciones de inflación, que están en el orden del 30, entre el 25 y 30% de acá a un año. Imagínate que la tasa de plazos fijos está alrededor del 50%. Tenés una ganancia en términos reales impresionante que no condice un poco con el nivel de estabilidad al menos que tenía la economía argentina. Pero claro, a contracara de eso es el dólar planchado, que hasta ahora por lo menos le dio cierto resultado, y una tasa de inflación que a pesar de que puede llegar a tener un rebote, no va a ir mucho más allá de entre el 2-2,5%, pero un ratito vamos a seguir hablando de esto que preocupa y mucho, principalmente a las empresas, a los agentes económicos, a los inversores y obviamente al gobierno nacional, producto de cómo llega una economía bastante más castigada de lo que se preveía, bastante más desacelerada y sin tan buenas sensaciones como venía teniendo un buen desempeño desde el arrastre positivo que dejó la última parte del 2024 y el comienzo de un 2025 que tuvo al menos un primer semestre positivo, pero a partir del mes de mayo-junio la economía empezó a mostrar señales de debilitamiento y eso preocupa y mucho. En un ratito nada más vamos a meternos con la novela de la economía, con el Quijote y los molinos de la economía. Vamos a charlar de un tema central, que es qué está sucediendo con el equilibrio de las cuentas públicas. ¿Por qué ese ancla de Javier Milei es el corazón del programa económico y la lupa de la semana? Por supuesto, que hay que estar atentos en Lado E. Ya venimos. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta.
Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Bueno, nuevo bloque. En el lado E vamos a meternos en la economía de novela. Me gusta mucho usar la figura del Quijote porque el Quijote es un soñador, ¿no? El Quijote contra los molinos de la economía. En la novela de hoy vamos a tratar de explicar de manera clásica, básica, qué es el equilibrio fiscal, por qué es tan importante tal vez para la actualidad en la Argentina y qué vino sucediendo estos últimos años. El Quijote que pelea de lleno contra el nivel de gastos que tiene el Estado, que tiene que afrontar, y el nivel de recursos. Y obviamente Sancho Panza, que tal vez baja un poquito más a la realidad, a ese Quijote soñador que se pelea contra los molinos de viento, interpretando que son grandes monstruos y en realidad sí que lo son, ¿no? El escenario de déficit fiscal que históricamente en la Argentina ha convivido, y eso generó muchísimos desequilibrios. Desde el punto de vista de un nivel de gasto alto te demanda un nivel de recursos importantes. ¿Y qué pasa si no se puede financiar el nivel de gasto importante? Bueno, hay que salir a los mercados para colocar deuda y de esa manera tratar de atender los gastos del Estado. Eso si no querés gastar menos y no querés cumplir con la restricción presupuestaria. Claro, ¿qué termina sucediendo en la Argentina? Desde el comienzo de la administración de Javier Milei hay equilibrio financiero y equilibrio fiscal. Eso es real. Sin lugar a dudas, hubo un ajuste muy fuerte que le pegó de lleno al nivel de gastos que realizaba el Estado Nacional. En ese pegar de lleno, tal vez le pasó factura, por ejemplo, a la actualización de los salarios del sector público, a lo que sucede, por ejemplo, en materia de gastos de transferencias a las provincias, a la obra pública, que se cortó de cuajo. Bueno, eso es el Estado gastando menos. Ahora, centralmente, en algún momento de la administración de Javier Milei, también hubo una especie, entre comillas, de devolución de algunos impuestos. Porque hay todo un debate en la tribuna económica de qué tienen que hacer los estados. ¿Es sustentable un Estado con déficit fiscal que gaste más que su nivel de recursos? Bueno, muchos países hace muchísimo tiempo que conviven con déficit fiscal, pero claro, lo pueden financiar, tienen un déficit fiscal muy controlado, con tal vez un mercado de financiamiento muy diferente al de la Argentina, y no utilizan la maquinita de billetes, eso significa el Banco Central colocando deuda para tratar de financiar el déficit fiscal. Bueno, ¿qué es el equilibrio? Básicamente los ingresos del Estado cuando igualan los gastos, sin deuda ni emisión. Y después hay dos conceptos claves que acá el Quijote muchas veces confunde, pero Sancho Panza no. El superávit primario. Acá estamos hablando siempre, cuando se habla de superávit primario, y vos lo escuchas al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe o el ministro de Economía de la Nación hablar de superávit o déficit primario, está hablando de los gastos operativos. Es el Estado gastando en el término del año las cuestiones presupuestarias operativas, tanto en materia de gastos, como por ejemplo en qué gasta en salud, en hacer rutas su obra pública, en lo que pasa por ejemplo con el pago de salarios. Todos esos son gastos operativos del Estado. Y después tenés obviamente los ingresos operativos, como por ejemplo el hecho de los impuestos o la recaudación en materia de ingresos tributarios, que esos son obviamente el hecho de cómo recauda el Estado. Ese balance contable te puede dar déficit o superávit. Si está en línea y hay equilibrio, te puede llegar a dar equilibrio. En la Argentina hace muchos años que eso venía dando un déficit muy pero muy marcado. Bueno, bajo la administración de Milei casi prácticamente no hubo mes sin superávit primario en este caso. ¿Qué significa? Que el Estado recaudó muy por arriba de lo que terminó gastando. El Estado Nacional estamos hablando. Y después hay una cuenta más, se complejiza un poquito más, que es el déficit financiero. ¿Qué pasa con el superávit o déficit financiero? Es cuando vos le restás básicamente el resumen de la tarjeta. Porque vos podés tener el nivel de ingresos
propios, si lo llevas al presupuesto familiar, el nivel de ingreso producto de un salario, de un sueldo o de una facturación, y el nivel de gasto, pagar la cuota del colegio de los chicos, pagar el alquiler, pagar la luz, el gas, los servicios. Ese es el presupuesto que te puede dar déficit o superávit si tenés algún tipo de ahorro primario. Pero después muchas veces tenés otras deudas, te tenés que pagar el interés de la cuota del crédito del auto que compraste hace muy poquito, o el crédito que sacaste en el banco, o la tarjeta de crédito. Bueno, ese te da sobre la parte financiera, y ahí generas superávit o déficit financiero, cuando vos realmente descontás al equilibrio primario, si es que tenés, el pago de intereses de la deuda o en su defecto amortizaciones. Hay que pagar un capital al vencimiento. Bueno, esto también generó una situación histórica, al menos en estos últimos meses. En el mes de julio, el último mes que se conoció, dato oficial, la Argentina pudo sostener el superávit primario, casi 1.7 billones de pesos que le sobraron al Estado después de haber gastado todos los gastos operativos, pero tuvo que pagar intereses de la deuda. Estacionalmente el mes de julio había intereses muy fuertes. El Estado Nacional, el Tesoro, tuvo que pagar casi 1.2 billones de pesos, con lo cual la situación financiera de superávit se pasó a déficit financiero. En julio, por primera vez en el 2025, y por primera vez, por supuesto, casi por segunda vez en la gestión de Milei. Lo que todavía continúa teniendo es el superávit primario. ¿Por qué se le apunta al superávit primario? Principalmente por una cuestión importante, porque eso significa que no necesita salir a colocar deuda o salir a financiar básicamente el nivel de gasto público. El Estado Nacional tiene un nivel de gasto público que, con el nivel de recursos producto de los impuestos que recauda, le alcanza para poder salir a costearlo de esa manera, y no necesita pedirle financiamiento ni al mercado a colocar deuda, que sí podría llegar a ser una estrategia si querés hacer una especie de renovación de títulos. Te vencen títulos de deuda y tenés que la posibilidad de salir a colocar con una tasa más baja. Fíjense esta historia argentina, la historia de, evidentemente, el desequilibrio desde el punto de vista fiscal, desde el 2016, siempre todos los meses con déficit. Eventualmente tuviste en algún momento en el mes de diciembre un equilibrio fiscal en el 2022, pero después siempre con déficit fiscal crónico. La Argentina, Javier Milei había heredado casi 5 puntos porcentuales de PBI en materia de déficit, y aquí es cuando empieza a dar vuelta. Fíjate, enero del 24, a partir de ahí, último mes, empieza todos los meses a tener equilibrio en las cuentas públicas, excepto obviamente en el mes de diciembre del 2024. Dijimos, había 2 meses, uno es diciembre y el otro es el mes de julio. Hay también un efecto también de lo que fue el tema del pago de salarios y aguinaldo, pero ojo con esta situación. Este es el corazón del programa de Javier Milei. Sostener el equilibrio fiscal, que no haya déficit, que el Estado no tenga que salir a pedir financiamiento ni a los mercados internacionales, ni tampoco, obviamente, al Banco Central, que lo va a prohibir porque va a llevar adelante un proyecto para que se prohíba ese tipo de financiamiento del Banco Central al Tesoro. Una situación bastante compleja. Vamos a ver si eso tiene grado de avance o no. ¿Por qué? Porque es un instrumento que ¿por qué tendría que prohibir? De última, podría llegar a servir. Pero bueno, son cuestiones que hay que estar atentos, por supuesto, en una semana clave. Entre las cosas que hay que estar atentos, ya como cierre final, hay que estar atentos. En materia de vencimientos de deuda, el miércoles vencen casi 14 billones de pesos, importantes. Otra de las cuestiones, el riesgo país. Ojo que empezó a subir el riesgo país, de la mano de esta incertidumbre que imprime un poquito el calendario electoral, las elecciones, lo que pasa desde el punto de vista de la política, y un nivel de tasa de interés un poco incierto. Esa salida todavía el mercado la sigue de cerca. Y por último, obviamente, la inflación del mes de agosto, un mes que estamos dejando atrás. Ya el lunes que viene vamos a estar hablando de lo que fue en materia de precios el octavo mes de un año que se está pasando volando como este programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Llegamos al final, será hasta el próximo lunes cuando haya mucho más Lado de Economía Express. Muchas gracias.